tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta, contamos con la licenciada Cecilia Lotero, que nos hablará de autopsia psicológica, método que facilita resolución de casos penales. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de la expositora, y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Asimismo, de producirse un corte en la transmisión, volveremos a habilitar la misma ingresando al mismo link por el cual entraron originalmente. Ahora sí, le damos la palabra a la licenciada. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Es un gusto. Yo soy la licenciada Cecilia Lotero, formo parte del Instituto de Psicología Argentino. Soy psicóloga, soy licenciada en psicología y tengo la formación y la especialización en lo que es psicología forense. Mayormente mi trabajo dentro de la institución es trabajar desde la psicología forense y de la pericia, ¿sí? La idea de esta charla de hoy es hacer un acercamiento a lo que es la autopsia psicológica, y para qué casos se utiliza, y cuál fue el origen por el cual se creó esto de la autopsia psicológica. Este método, si algunos después, seguramente el material que yo les vaya brindando hoy se los voy a enviar después vía las actividades académicas si alguno la requiere, ¿sí? El método de autopsia psicológica es un método que ya está puesto o está impuesto o se está realizando ya hace muchos años, alrededor de 20 años se creó. Lo creó la licenciada Teresita García Pérez, y en realidad nace como con el objetivo de poder implementarse en aquellos casos donde hay una duda acerca de los motivos del fallecimiento de una persona, sea a través de una muerte dudosa, muerte accidental, si es un homicidio o si es un suicidio, ¿sí? Entonces nace con ese objetivo, y entonces no es que por ahora no, los psicólogos no vamos a hablar con los muertos, pero sí, así como todos nosotros tenemos por ahora, no sabemos si en algún tiempo vamos a empezar a hablar con los muertos, no sabemos, sobre todo acá en esta época que estamos en cuarentena, no sabemos con quién vamos a empezar a hablar. Pero bueno, en principio no, pero es un método que surge, bueno, para este tipo de casos, y que en realidad, así como todos dejamos en la vida cotidiana, en el mundo que nos rodea, huellas físicas, también dejamos huellas psicológicas, ¿sí? Nosotros dejamos huellas que muchas veces empezamos, en este tipo de casos, como es una autopsia psicológica, nosotros empezamos a recabar y hacer un análisis retrospectivo de la persona para ver si en los últimos tiempos, en el último tiempo de esa persona, en el último tiempo de vida, haya dejado indicios que puedan inferir o se pueda establecer si esa persona se murió por una muerte natural, por un accidente, o por un homicidio, o si haya tomado la decisión de terminar con su vida, ¿sí? Entonces, la autopsia se dice que es un estudio de la conducta, de la personalidad y del estado emocional de una persona previo a su fallecimiento, así como el análisis de los vínculos y las redes comunicacionales de todo su entorno, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a analizar es cómo estaba esa persona, o cómo era esa persona, en sus conductas, en sus pensamientos, en sus emociones, previos a el día de su fallecimiento, ¿sí? Es una técnica que realmente es muy innovadora, se usa muchas veces, generalmente, o en su mayoría, en el 99,9% de las veces, en casos penales, ¿sí? Y en realidad se puede definir que es un procedimiento de investigación retrospectiva, porque en realidad no es que uno lo hace días previos al fallecimiento. La persona fallece y es una investigación retrospectiva, indirecta y post-mortem. Indirecta porque en realidad no es que, como yo les decía antes, no es que hablamos con los muertos, sino que hablamos con las personas, el entorno de esta persona, que nos pueden referir
reconstruir y que nos permitan reconstruir cómo fueron los últimos tiempos de esta persona, y si en este último tiempo, con respecto a las emociones o la conducta de la misma, pudo haber tomado la decisión de terminar con su vida, ¿sí? Entonces, a ver, en general, lo primero, y a veces, muchas veces, también, esto que yo decía, se buscan las huellas psicológicas, así como nosotros cuando tocamos algo, dejamos las huellas digitales, también dejamos huellas psicológicas, y que nos permiten comprender cuál es el perfil probable de una persona que falleció, ¿sí? Cómo se desarrollaba en su vida, qué actividades hacía, si ha dejado cosas, a qué páginas entraba. En realidad es todo un análisis de todos los elementos que rodeaban a esta persona. En primera instancia, lo que se hace cuando una persona fallece es la autopsia médica, ¿sí? Los motivos por los cuales esa persona falleció, ¿sí? Entra el médico, entran los peritos, entran el análisis, toda la recolección de huellas físicas o médicas o físicas que esa persona dejó. Nosotros vamos a tener ese material de la autopsia médica, ¿sí? La autopsia, cuáles son, porque de alguna forma es un elemento más, un instrumento más que nosotros vamos a tener para verificar si esa persona, la forma de muerte también habla de una persona, ¿sí? Pero también vamos a analizar otras cuestiones, vamos a empezar a investigar cuáles eran los círculos en el cual esa persona se desempeñaba, cuáles eran las áreas vitales de esa persona, ¿sí? Vamos a empezar a analizar no solo su ambiente, analizar la escena donde se encontró la persona, que en realidad eso nos lo va a dar los peritos que realicen esa autopsia y el detalle de dónde se encontró la persona que falleció. Vamos a analizar los distintos lugares donde esa persona se desempeñaba, sea su casa, su habitación, su lugar preferido y predilecto de la casa, su lugar de trabajo, si estudiaba, su lugar de estudios, sus habitaciones, si vivía con alguna pareja o frecuentaba alguna pareja, las habitaciones y la casa de su pareja en el momento de la muerte. Y vamos a analizar cómo estaban dispuestas cada una de esas habitaciones, ¿sí? Y no solamente sea desde el orden, desde qué ropa usaba usualmente, qué elementos utilizaba usualmente esa persona, desde computadora, tablets, teléfono. Siempre, obviamente, vamos a necesitar, siempre la autopsia psicológica nunca se hace, no lo hace un profesional solo, siempre es un equipo de trabajo, ¿sí? El análisis que realiza, el análisis lo realiza un equipo de varios profesionales, de psicólogos, de psiquiatras, de asistentes sociales, de peritos informáticos, ¿sí? Porque en realidad una de las cosas que nosotros vamos a evaluar es, como yo les decía recién, la tablet, la computadora, el teléfono celular, ¿sí? ¿Qué cosas de la computadora? Vieron que uno siempre pone frases o hace publicaciones en las redes sociales, hoy y más en estos últimos 2 meses que estamos en cuarentena, uno utiliza más los elementos electrónicos, ¿sí? Pero uno ve qué uno publica en las redes sociales, qué tipo de redes sociales utilizaba usualmente, si algunas de esas redes sociales las ha cerrado o no. Por eso necesitamos también los peritos de alguna manera de sistemas, porque en realidad nosotros desde la psicología no sabemos qué cosas abrió, qué cosas borró, cómo recuperar elementos o archivos que se hayan perdido, que se hayan cerrado, ¿sí? ¿En qué momento desde la vida o de la historia esta persona cerró determinadas redes sociales o abrió un perfil con otro nombre para de alguna manera mantener su anonimato, o con qué objetivo esa persona abrió esas redes sociales? Entonces, ¿qué cosas publicaban? ¿Qué cosas tenían en su escritorio? ¿Sí? Esos papelitos que uno cuando a veces está hablando por teléfono, está escribiendo, está estudiando y demás, y uno empieza a escribir frases o empieza a escribir nombres, esos papelitos que uno agarra un bollito y los tira a la basura,
Esos son los papelitos o los papeles o los borradores que nosotros vamos a tener, son imprescindibles para nosotros para poder analizar. Si de alguna forma ha hecho algún dibujo, también nos va a servir, algún dibujo. Hay peritos calígrafos que también nos van a permitir analizar la letra de esa persona, porque también la letra y la forma en que uno escribe también nos habilita a saber cómo era el estado de ánimo de esa persona. ¿Qué otras cosas? Bueno, las redes sociales, las computadoras, el historial de internet, cuáles eran las páginas frecuentemente que esa persona abría en su computadora, en su tablet, en la computadora de su trabajo, qué tipo de trabajo realizaba, ¿sí? Si actual, todas las redes sociales, todos los papeles, todo lo electrónico, todas las tablets, en el teléfono con qué personas se relacionaba habitualmente, si tenía algún perfil, que ahora hay muchas o sea, si no estaba en pareja o si estaba en pareja, si entraba algún tipo de aplicación para buscar pareja, tipo Tinder, Happen y demás, también se entra ese tipo de aplicaciones. El historial de las páginas en que habitualmente entraba esa persona, ¿sí? ¿Cuáles eran el estado económico de esa persona? ¿Sí? Entonces se puede entrar también a si tenía cuentas o no, si tenía dinero en esas cuentas o no, si estaba al día con las cuentas o no, porque todas esas cuestiones, si tiene deudas o no, muchas veces influyen en la decisión. Si uno está deprimido, el factor económico puede ser una incidencia para que uno termine con su vida, por ejemplo. O si uno debe dinero, también pueden ser factores de alguna manera determinantes para que uno termine con su vida. Si cerró o no las redes sociales, las cuentas del banco, ¿sí? Porque de alguna manera, si una persona, si uno, Dios no lo quiera, ¿no? Pero si yo decido terminar con mi vida, ¿sí? Yo voy a querer, muchas veces uno va a querer terminar o empezar a cerrar cosas, o terminar de resolver cosas para no dejar nada irresuelto y ningún lío a las personas que de alguna manera se me sobreviven, ¿sí? Entonces uno cierra las cuentas bancarias, está al día con las cuentas, intenta no tener ninguna deuda, ¿sí? Uno empieza a hacer todo, lo mismo que uno hace en la casa, qué tipo de ropa tenía, si usaba, cuáles eran los hábitos de esa persona, si estaba mucho tiempo encerrado o no, cuál era el orden de su casa, cómo era el tipo de vestimenta que esa persona, y no necesariamente esa persona uno dice, bueno, si estaba deprimida es porque usaba el color negro, no necesariamente, podría haber usar otros colores y realmente estar deprimida esa persona. Ahora después vamos a ver que hay un instrumento que nosotros hacemos que involucra a la autopsia psicológica, que es el MAPI, que es el modelo de autopsia psicológica integrada, ¿sí? Que son unas entrevistas que nosotros vamos a, de alguna manera, tomar al entorno de esta persona. Entonces, en realidad, este primer tiempo nos va a permitir analizar todos los hábitos de esa persona. Ese análisis, eso que yo les decía al principio, tiene que ser dentro de un grupo de personas, ¿sí? Porque para poder mantener un grupo de profesionales, obviamente, para mantener la autonomía y ser lo más objetivos posibles con la lectura que nosotros hacemos de todo ese material, ¿sí? Y de alguna forma, poder analizar, interrelacionar todas las conclusiones que cada uno de esos profesionales fueron sacando o fueron obteniendo de esos materiales que uno va recabando, ¿sí? Lo que también uno permite esto, no solamente saber si para obtener el perfil de la persona que ha fallecido, sino que también nos va a permitir obtener el análisis de toda esta información, detectar factores de riesgo suicidas o descartarlos, ¿sí? Porque uno no necesariamente tiene que poner me quiero morir en una red social, o pongo una figura deprimida, o una figura que, no, uno tiene que ver y analizar
siempre hay un punto de quiebre, como decimos nosotros, que hasta un determinado momento de la historia de esta persona tenía una lógica en lo que la persona exponía de su vida, ¿sí? Y ahí a partir de un momento que dejó de ponerlo, o empezó a cambiar, o empiezan a cambiar las formas, las frases, las figuras, las personas con las cuales se interrelaciona, ¿sí? Porque en realidad o se deja de relacionar con las personas que frecuentemente se relacionaba, y entonces eso nos puede dar un indicio si esa persona tiene algún tipo de rasgo suicida o no, ¿sí? También nos permite evaluar cómo era el estado mental de la persona al momento de la muerte, ¿sí? Porque la persona a veces puede estar deprimida, bajoneada, triste, angustiada, pero eso no quiere decir que esa persona tenga rasgos suicidas, porque entre que uno está bajoneado, uno tiene que averiguar el origen, ¿sí?, de esas emociones que esa persona tiene, ¿sí? Porque en realidad todos nosotros seguramente hemos pasado por algún tipo de situación triste, y eso no ha hecho que nosotros tomemos la decisión de poder terminar con nuestra vida, ¿sí? Entonces, tenemos que ver todos los indicios, cuál fue el punto de quiebre de esa persona y qué le pasó en ese momento donde dejó de poner cosas en las redes sociales, si dejó de relacionarse con gente, si hay un hecho puntual que pudo haber detonado la decisión de poder terminar con su vida, ¿sí? También nos permite saber dónde, en el análisis de todas estas situaciones, dónde estaban o cuáles eran los focos de crisis de esta persona. Porque a veces uno no está en crisis en todas las áreas y roles, ¿sí? Nosotros tenemos varias áreas y roles, que puede ser la familia, el trabajo, los hobbies, el estudio, el tiempo libre, con lo social, con la familia, con la pareja. Y a veces, para tomar una decisión de terminar con la vida de uno, a veces pueden ser crisis en varios de estos roles, o puede ser que sea un crisis en un solo rol específico. Entonces, lo que nos permite analizar todas estas redes sociales, en dónde estaba el foco de conflicto. No quiere decir que si yo de esa persona que tomó la decisión o no, o se murió, haya tenido un foco de conflicto en determinado rol, que esa persona se haya suicidado o no, porque por ahí esa persona puede haber sido el responsable de esa muerte, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, la pareja o la familia o algún miembro de la familia y demás. Entonces, bueno, también nos sirven a nosotros tener en cuenta, primero, datos del expediente que surjan de la autopsia, ¿sí? Porque a veces uno, dependiendo de la personalidad que cada uno tiene, va a elegir determinadas formas de poder morir, si es que uno se suicida, ¿sí? Sea con veneno, sea colgándose, o ahogándose, o siendo, no sé, algo va a determinar de alguna manera, está en concordancia o es coherente la forma de morir o la forma que uno encuentra de terminar con su vida, ¿sí? Pero también necesitamos cuáles fueron los registros policiales y los registros médicos. Este análisis de autopsia que el juzgado hizo o recabó de la escena para poder hacer nuestro trabajo, ¿sí? Y por ahí cosas del expediente que a nosotros nos pueden servir, ¿sí? Porque muchas veces dentro de la investigación pueden haber que, no sé, que esa persona tuvo una internación previa psiquiátrica, o si esa persona ha tomado en algún momento alguna medicación psiquiátrica, o si hay algún antecedente de que esa persona haya intentado en algún momento de su historia terminar con su vida, o si hay alguna declaración o del psiquiatra o del psicólogo que tenían a cargo el tratamiento de esta persona, y eso nos va a servir a nosotros para poder darnos cuenta de toda esta información y demás. En realidad, como yo les decía hace un rato, ¿sí? Toda esta información se complementa con lo que nosotros llamamos el MAPI, ¿sí? Que es del modelo de autopsia psicológica integrada. Este MAPI es una entrevista bastante minuciosa y bastante larga, ¿sí? Es una entrevista, nosotros en psicología hay 2 o 3 tipos de entrevistas. Hay entrevistas abiertas, entrevistas semidirigidas y de entrevistas cerradas, ¿sí? Las entrevistas abiertas son las entrevistas que nosotros
no tenemos ningún lineamiento de hacia dónde seguir, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros viene una persona al consultorio y viene a comenzar una terapia, ¿sí? Entonces dejamos abierto a la que la persona inicie su tratamiento de la forma que ella quiere. No tenemos una entrevista o preguntas establecidas, ¿sí? O preestablecidas. Está también las entrevistas semidirigidas, que son preguntas que nosotros nos hacemos, un esquema de preguntas abiertas, donde son preguntas disparadoras y donde nosotros a partir de esas preguntas podemos seguir repreguntando, que este tipo de entrevistas semidirigidas son las que usualmente se toman cuando uno hace una pericia psicológica, ¿sí? Una entrevista semidirigida, que es un esquema de cosas que no tenemos, que en esa entrevista no pueden faltar, y es un esquema de entrevista. Este MAPI se engloba en lo que nosotros llamamos entrevistas cerradas. ¿Por qué? Porque es una entrevista de preguntas bastante minuciosas y completas de cómo, de todos los aspectos, ¿sí?, de la vida de esta persona, desde cuáles eran sus hábitos, qué actividades realizaba los fines de semana, qué actividades realizaba los días de semana, a qué hora se levantaba, a qué hora se acostaba, cuáles eran sus comidas, si tomaba alguna medicación o no, si iba al psicólogo o al psiquiatra o no, cómo era el sueño de esa persona, si era entrecortado o no era entrecortado, con quiénes hablaba, con quienes frecuentemente hablaba por WhatsApp o por teléfono, si había tenido o no intentos de suicidio previamente, cómo era el estado de ánimo de esta persona, y de cada una de estas preguntas siempre hay, es como un multiple choice, hay un montón de opciones que las personas a las cuales nosotros entrevistamos tienen que responder, ¿sí? ¿Cómo elegimos a estas personas? Porque no son al azar, no es que usualmente vamos a elegir la misma cantidad de gente para todos los casos, ¿sí? Este modelo de autopsia, este modelo de entrevista, va a ser, en esta primera instancia, donde nosotros recabamos toda la información, desde la computadora, todo lo que yo les decía, de elementos personales, teléfonos y demás, nos va a permitir seleccionar a qué personas nosotros le vamos a hacer el mapping, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque también hay otra instancia que este mapping no lo podemos hacer antes de los 3 meses de sucedido el hecho, y no pueden pasar más de 2 años, ¿sí?, del hecho para tomar esta entrevista, ¿sí? ¿Por qué en realidad tenemos que esperar ese tiempo? Porque en realidad, como son preguntas muy objetivas, muy exactas, muy concretas, ¿sí?, si yo lo hago apenas la persona fallece, las personas cercanas van a estar como nubiladas, o van a estar tristes, o van a estar angustiadas por el suceso de la muerte, ¿sí? Entonces van a perder, o se van a tener, no digo amnesias, pero van a tener información que no van a acordarse, que se van a obnubilar por la tristeza o por la angustia de la muerte, entonces no van a tener la información muy concreta y concisa de lo que nosotros tenemos. Y si dejamos, o lo que nosotros necesitamos, y si dejamos pasar más de 2 años, esos datos se nos van perdiendo, ¿sí? Porque si yo les pido a ustedes, supónganse que alguien que falleció cercano a ustedes, y pasó 1 año o 2, o 3, ¿sí?, y les pido cosas concretas de los hábitos de esta persona, hay cosas que se van a acordar y hay cosas que van a perder consistencia, van a perder, se van a acordar y no van a tener los datos concretos, ¿sí? Entonces el tiempo va a ser entre 3 meses y 2 años aproximadamente que nosotros tenemos que tomar el mapping. Siempre esas entrevistas es bueno, más allá que va a ser un equipo el que tome la autopsia psicológica, este tiempo, estas entrevistas, siempre se tienen que hacer de a 2 personas, y siempre las hacen de a 2, ¿sí? Porque en realidad, por esto mismo, que hay cosas de la información que la persona nos da, que se van perdiendo, si uno escribe, o se van perdiendo, más allá que son preguntas muy concretas, hay un lenguaje no verbal de todos los seres humanos, que si uno va anotando, se va perdiendo cómo reaccionan esas personas que nos van contestando, cómo reaccionan no verbalmente, ¿sí? Nosotros desde la psicología pensamos que el 90% de la comunicación es no verbal. Entonces,
si nosotros hacemos preguntas y vamos anotando y bajamos la vista a lo que nosotros estamos escribiendo, perdemos cómo la persona que nos está contestando reacciona a las preguntas que nosotros le estamos haciendo, ¿sí? Y son microexpresiones, ¿sí? Desde el tono de voz, desde la vista, desde la postura, desde si se pone nerviosa con alguna pregunta o no. Hay personas que reaccionan, no sé, o moviendo el pie, o moviendo la puerta, o se pone de nervioso, se cambia de postura, ¿sí? Y si uno de alguna manera, en la medida que va preguntando, baja la vista, se va perdiendo esas pequeñas microexpresiones que todas las expresiones del lenguaje no verbal, ¿sí? Que nos dan el cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces es necesario tener a dos personas realizando esta entrevista para que no se pierda esta expresión no verbal, ¿sí? Este lenguaje no verbal. Y para que no se pierda la objetividad, ¿sí? Entonces hay personas o hay autopsias que en realidad uno les puede llevar 2 meses, 3, y hay autopsias que pueden llevar 6 meses, dependiendo de la cantidad de personas que uno va a entrevistar, o dependiendo de la cantidad de elementos que tiene la causa, para que nosotros vayamos analizando, ¿sí? Hay una serie que en realidad es para adolescentes, pero bueno, es como ahora que estamos con cuarentena, Netflix y todas estas cuestiones, que es en realidad para adolescentes, que muestra mucho, que se llama 13 Reasons Why, ¿sí? 13 razones por qué. Que es una serie que es un adolescente, por eso en realidad está destinado a adolescentes, que en el primer capítulo ella se suicida, ¿sí? Y en realidad le deja a 13 amigos de ella, por eso se llama 13 razones de por qué, un cassette de las razones por las cuales ella toma la decisión de suicidarse. Porque en realidad esas 13 personas había hecho algo que a ella le ayudó a tomar su decisión, ¿sí? En realidad esto es, en ese caso, es marcado, porque en realidad en la medida que cada uno de esos personajes recibía ese cassette, tomaba conciencia de qué cosas había hecho cada uno para que esa persona tomara la decisión de quitarse la vida. En realidad esto no es algo ficcionado, no es algo de la realidad, pero muchas veces este tipo de casos, hay casos donde en realidad este tipo de autopsia o este tipo de metodología tomó más relevancia, con el caso Nisman en realidad tomó como más visibilidad, ¿sí? Pero ya se venía haciendo hace unos años. Entonces hay casos donde uno empieza a ver qué es lo que, si es dudoso en realidad es, ¿por qué yo pensaba? Porque porque es un paralelismo, uno ve gente que se ha confirmado que esa persona se suicidó, y en realidad yo no me di cuenta, y una de las personas que hemos entrevistado empiezan a decir, yo no me di cuenta que esta persona se podría, no la vi ni triste, no la vi deprimida, no la vi que estaba mal, no vi que estaba triste, no vi que, pero en realidad analizando las cosas que mostrando en las redes sociales, se dieron cuenta que sí, que en realidad indicios de que decía cosas, o la vi distinta, o la vi distante, o la vi que cada vez se metía más para adentro, o la vi que estaba... Ahí es cuando van tomando conciencia, y van tomando conciencia a medida que nosotros vamos haciendo la entrevista, ¿sí? A medida que le vamos haciendo las preguntas, porque dormía de noche y no sé. Y ahí muchas veces piensan y dicen, no, bueno, la verdad que yo pensé que dormía mucho, pero yo me levantaba a las 3 de la mañana y la veía despierta. Pues yo me levantaba a cualquier hora y la veía y vivía a destiempo. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros vamos tomando esta entrevista, haya otra persona que testee cuál es el no verbal de la persona que está contestando, ¿sí? Muchas veces uno, y esas personas exceden a la familia o a los amigos cercanos, porque muchas veces uno obtiene mayor información de compañeros de trabajo, por ejemplo, porque hay veces que uno contesta o dice o se explaya más con personas que por ahí, compañeros de trabajo, amigos, no sé, o otro tipo de personas que con su marido, la mujer o la familia y demás. Después cuando uno obtiene toda esa información, el equipo interdisciplinario se junta y hace la interrelación de toda esa información que fue recabando, ¿sí? Es como si uno hiciera una electorización de esa persona como si fuera un rompecabezas,
¿sí? Y cada uno de los que fue recabando información las va respondiendo y se ponen en todo un protocolo, toda una toda una sistematización de cómo esa información se vuelca en un informe, ¿sí? Es bastante, uno puede decir, bueno, si es probabilístico, es certero, no es certero, qué porcentaje de certeza podría tener, y se acerca bastante, ¿sí? Se acerca bastante porque en realidad es como que, es como cuando nos dicen cómo un informe psicológico, una pericia psicológica puede establecer la personalidad de alguien, de cualquiera de nosotros. Digan que ahora cada uno está en su casa o pero si no, les daría una hoja y les daría dibujar a todos para ver si realmente cómo es la personalidad de cada uno y cómo va a salir seguramente la personalidad de cada uno. Pero bueno, esto es una técnica que es bastante rica en información que brinda, y a veces es bastante certera en el informe que uno ve, en lo que muestra estos informes. Es bastante rica. Así que bueno, no sé si alguien tiene una pregunta, alguna duda, algo que quiera alguien preguntar. El que quiera hacer alguna pregunta puede preguntarlo a través del chat. Escribirla así yo la vamos respondiendo. No, lo que quería preguntar, había leído por ahí el tema de el tiempo que vos hablabas de 3 meses antes y hasta 2 años después. No, 3 meses después del fallecimiento, no 3 meses antes. 3 meses después del fallecimiento, y que se extendería hasta 2 años, ese tiempo, digamos, de investigación. El tiempo de investigación. No, digo, ¿es así tan taxativo? O porque por ahí en 2 años pensaba, digo, había leído que podía ser más corto, porque quizás no es más corto, en realidad generalmente este tipo de pericia, este tipo de entrevistas, se toman, a ver, dependiendo de la primera instancia donde uno recauda la información toda del análisis de todos estos elementos que yo decía antes, ¿sí? Si todos esos elementos se demora mucho, uno intenta hacerlo lo más rápido posible, pero muchas veces pasa que la autopsia psicológica no se establece inmediatamente después que empieza que la persona fallece. Por ahí empieza la investigación porque se supone que fue un homicidio, o se supone que fue un suicidio, y a medida que se va avanzando en las pruebas, se recaudan pruebas que en realidad hay indicios de que por ahí podría haber sido un homicidio. Entonces, por ahí entre el que la persona se murió y se podría haber indicios de que por ahí podría haber sido un homicidio, por ahí pasaron 6 meses, por ahí pasaron 8. Y por ahí el inicio de la autopsia psicológica comienza un tiempo después. No es que tarda 2 años en la investigación o en la realización de la autopsia. Pero por ahí la autopsia a veces se hace inmediatamente después, o a veces con indicios que aparecen en la medida que avanza la investigación, pasa un tiempo entre que uno puede comenzar con la autopsia. ¿Se entendió? ¿Se contestó más o menos tu pregunta? ¿Sí? Este tipo de pericias con respecto, a ver, en el caso de homicidios es lo mismo, cuando preguntan en el chat si es en el caso de homicidios, ¿cómo es? Es el mismo procedimiento, porque en realidad es lo que se usa en este tipo de investigaciones cuando empieza alguna causa, cuando hay una muerte, se empiezan a investigar las causas y aparecen que uno supone que es suicidio, por ejemplo, y en realidad uno se da cuenta que hay indicios que podría haber, que no sé, que la bala o que la trayectoria o que la forma del cuchillo o la forma de ahorcarse no se condice con que esa persona lo haya hecho autoinfligido.
que siempre hay una tercera persona o una segunda persona. Entonces ahí es cuando se desvía al averiguar de homicidio. Entonces el procedimiento es el mismo, ¿sí? Después, con respecto a la otra pregunta, si este tipo de pericia se hace seguido, se hace, hoy, este último tiempo, se está como haciendo más seguido, ¿sí? Al principio, hace un tiempo, cuando esto surgió, no se hacía y era raro, o era poco frecuente, pero ahora se está haciendo más frecuente, ¿sí? En este último tiempo, así como pasó mucho también con los casos de pericia psicológica, que uno está más habituado a hacer las pericias psicológicas, pero hace 10 años atrás, o hace 15 años atrás, o hace 20 años atrás, que cuando yo empecé a hacerlas, casi no se hacía, y era como muy raro porque la gente pidiera una pericia, y hoy es habitual, y es habitual que los tribunales o los jueces tomen en cuenta las pericias psicológicas. Entonces lo mismo pasa con este tipo de estudios, ¿sí? O de pericias. En realidad es a pedido de par, en realidad no es de oficio, sino que es a pedido del juez, y siempre esto es costoso, obviamente, porque como todo es pago, en realidad siempre la pericia es pago, salvo que intervengan, muchas veces creo que en la pericia de Nisman, creo que intervino, la pericia psicológica la hizo un cuerpo de gendarmería, ¿sí? Y ahí es como que intervino, me parece, no estoy segura, no quiero decir una cosa por otra, pero ahí no sé si fue de parte. Pero sí es costosa, porque en realidad no es que uno se anota en las listas como cuando uno hace una pericia y de oficio pueden ordenar hacer una autopsia psicológica. En realidad, sí, que usualmente es de parte. Después ahí, partiendo de la base que no cualquier persona puede suicidarse, ¿qué estructuras psicológicas base tiene que tener? En realidad no hay una estructura lógica, no hay una estructura predeterminada que diga que tiene que tener una estructura depresiva, una estructura psicótica, una estructura esquizofrénica, aunque hay algunas estructuras desde lo psiquiátrico que a veces es posible determinar que esa persona se puede suicidar, ¿sí? O puede haber que en realidad, no sé, la psicosis, lo que nosotros llamamos pasaje al acto, que en realidad hay algo del psicótico, que es no me gusta y no intermedia la racional y voy y me pego un tiro, ¿sí? Eso no quiere decir que todos los psicóticos se vayan a suicidar, ¿sí? Puede ser que haya una personalidad de base que sea más tendiente a la depresión, ¿sí? Más tendiente a la depresión, pero esto daría para una charla de 50 horas más, que sería por ahí motivo para otra charla, pero nosotros muchas veces puede ser que haya una patología predisponente, una personalidad de base, pero muchas veces se va lo que nosotros llamamos lo intergeneracional. Hay veces que dentro de las familias hay determinados, en cada una de las generaciones hay personas que está la muerte, está el suicidio, está el suicidio, que esas cosas, esas características de personalidad se transmiten de una generación a otra. Entonces hay familias, y eso daría como para que yo les hable 3 horas, y que no sé si daría el tiempo ahora para poder explayarme. Pero sí ahí puede ser que sea una patología de base, o que familiarmente o intergeneracionalmente esto esté predeterminado. No sé si predeterminado, pero son cosas que se van como transmitiendo de una generación a otra, ¿sí? Esperen que me pongo... A ver, ¿cuánto peso tiene esta prueba en un juicio? Tuvo un caso donde el imputado y la familia decían que la víctima se había suicidado y el fiscal acusaba por homicidio. Y la verdad, a ver, muchas veces lo mismo pasa con las pericias psicológicas, que en realidad hoy por hoy se están teniendo en cuenta mucho más. Había casos donde, yo veo casos de abuso, por ejemplo, en pericias psicológicas, donde uno hace una pericia y establece que determinada persona es violento, o determinada persona tiene características de abusador, y el tribunal o los jueces toman la decisión de esa persona liberarlo, por ejemplo. Y después esa persona
comete determinados ilícitos que uno no sabe qué decir, ¿no? Entonces, en realidad, tendrían que tener peso este tipo de estudios, o tendrían que dentro de la justicia tomarlos en cuenta para que en realidad definir definir qué es lo que, las consecuencias, los motivos por los cuales esa persona murió o falleció. Las entrevistas cerradas se realizan, las entrevistas que se hace la misma entrevista a todos los que forman, a todos los seleccionados, o a todas las personas que nosotros seleccionamos, ¿sí? Para hacer la entrevista, para hacer la autopsia. ¿Sí? Es la misma, porque en realidad lo que nosotros tenemos que ver es que es la misma entrevista cerrada. Y hay como entrevista como muy pautada, que se preguntan todas las mismas preguntas que se preguntan a todos, ¿sí? No es que a unos le preguntamos una cosa y a otros. Tenemos que estipular a unos, tenemos que estipular que todos tengan que a todos se les pregunte la misma información, ¿sí? Entonces a cualquiera se le pregunta esas mismas preguntas, ¿sí? En realidad es porque está todo sistematizado y todo se carga en un sistema que tienen que tener todas las mismas preguntas. No podemos preguntar a unos una cosa y a otros otra. ¿Sí? A ver, generalmente a los niños y niñas y adolescentes, las entrevistas muchas veces, nosotros siempre intentamos que las entrevistas se hagan adultos, ¿sí? Los que participan de lo que es la autopsia psicológica, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad, salvo que porque en realidad es hacer intervenir a niños que hayan estado en contacto con la persona que falleció, sobre todo si son los hijos o si son muy cercanos, es de alguna manera revictimizarlos, ¿sí? Y hay datos de la entrevista que por ahí no van a saber muy en concreto, porque en realidad es, sobre todo son niños, mucho un poquitito más los adolescentes, pero en realidad es, dentro de las preguntas están si tomaba medicación o no, qué tipo de medicación tomaba, si tuvo algún otro intento de suicidio. Son datos que los chicos o los niños muchas veces no tienen esa información. Entonces es como medio como difícil poder hacerles este tipo de entrevistas y hacerlos pasar por todo un proceso que ya en sí mismo es estresante. Entonces generalmente se los deja como medios como a un lado para evitar la revictimización, ¿sí? Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, parece que no. Parecería que no. Bueno, yo espero que les haya sido de utilidad la información. Yo esta información se la voy a mandar a los chicos de actividades académicas para que si en el caso que ustedes deseen puedan tener acceso a este material, a esas filminas, a esta información. Y bueno, espero que se haya sido de utilidad para ustedes y que sea un acercamiento a lo que es el trabajo de loquero que tenemos nosotros los psicólogos, que somos medios raros, ¿vieron? A ver, acá pregunta alguien. En el caso del que el suicida no tenga aparentes antecedentes, por ejemplo, una personalidad mató a su novia y a su hermano y lo suicidó. ¿Qué personalidad? Y la verdad que habría que ver cuál es el tipo de personalidad, cuál es el tipo de, a ver, no hay, aunque uno pueda hacer perfilación, ¿sí? Todos los temas, hay que ver el caso por caso, hay que ver cuál es ese caso que salió, que seguramente es uno de los casos que pasó hace poco, o que se mató a dos y después se suicidó. Todo tiene que ver, depende el caso por caso, ¿sí? Tiene que ver, hay personalidades que son, no sé, o que son agresivos, o son psicópatas, o son violentos, o padecen de celopatía,
o padecen de, tienen ya antecedentes de alguna actividad o de tienen conductas de violencia hacia otros, ¿sí? Y que muchas veces esa violencia la actúan para con otros y a veces esa violencia la actúan contra ellos mismos. Pero no hay varias patologías y yo creo que para hacer ese análisis de qué tipo de personalidad base tiene esa persona, tenemos que verla antes, o tenemos que analizar, creo, caso por caso, ¿sí? A ver, ayer nosotros hicimos ayer hicimos yo hice una charla sobre psicología forense útil para abogados, donde hablamos de distintas cosas que uno va viendo, y acá una de las doctoras me mandó su menor, sobre algún menor abusado, pero no por el imputado. ¿Qué elementos ustedes tenemos como para llegar a la verdad? Porque tengo un caso de abuso de menores discapacitados en el que creo que puede haber existido abuso, pero no por parte de ley más cercana y no por parte del imputado. Hay varios test, y eso que se pueden ver, si quieren como para poder hablarlo, y el que me quiera contactar, les paso mi mail y lo contestamos más en privado, porque por ahí no da el espacio no da el tiempo de esta charla como para poder hacerlo, ¿sí? Que me pueden buscar en las redes, Cecilia Lotero, ¿sí? Y mi mail es cecilialotero@gmail.com. Cualquier consulta que me puedan mandar, igualmente el material se los voy a mandar a través de las actividades académicas, pero esas consultas para hablarlo más en concreto, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido útil, que les haya sido de utilidad y que les haya sido útil. Un gusto, ¿sí? Y espero que este periodo de cuarentena sea lo más tranquilo posible, ¿sí? Les mando un saludo a todos y un gusto haber participado.